Argentina, 1 de diciembre de 2025. Hoy exploramos una dualidad, bastante curiosa en cómo funciona el Estado. Por un lado, una parálisis en la alta política, que se ve, en un presupuesto nacional que está congelado en el tiempo. Y por otro, una maquinaria administrativa que sigue, que avanza, que digitaliza, desregula, reorganiza todo, desde el registro del automotor hasta lo que comemos. Vamos a analizar esa tensión a través de modificaciones de presupuesto, la nueva fórmula jubilatoria, cambios regulatorios y hasta la disolución de organismos estatales. Arranquemos por el corazón del asunto, ¿te parece? El presupuesto. Tenemos el decreto 849-2025 que modifica el presupuesto general, pero lo más increíble es que la base sigue siendo la de 2023, o sea, prorrogada por segundo año consecutivo. ¿Cómo se gobierna un país con un mapa económico de hace 2 años? Es que esa analogía es excelente. Gobernar con un presupuesto tan antiguo es como intentar navegar un viaje en auto hoy. Con un mapa viejo. Con un mapa de hace 2 años, exacto. Las rutas principales, siguen ahí, pero no aparecen las nuevas autopistas, los desvíos, ni los peajes que subieron de precio. El gobierno tiene que ir, dibujando esos cambios a mano, con decretos como este, un parche a la vez. Y esto es posible por una herramienta en la Ley de Administración Financiera que funciona como una palanca de emergencia. Si el Congreso no aprueba un presupuesto nuevo y el decreto, deja claro que el Ejecutivo mandó el proyecto pero no se trató, se permita prorrogar el anterior. Y dentro de esos parches vemos incrementos que parecen responder a urgencias sociales. Se aumenta el presupuesto para la Agencia Nacional de Discapacidad, para pagar pensiones no contributivas, un subsidio extraordinario. También para la Secretaría de Trabajo para programas como Volver al Trabajo o Fomentar. Sí, y es interesante ver cómo se financia. El decreto habla de usar gastos figurativos del ANSES. Para que se entienda fácil, es básicamente un mecanismo contable. No es que aparece dinero nuevo de la nada, sino que se reasignan fondos que ya estaban en la órbita de la seguridad social. Ah, claro. Se mueven de una columna a otra para cubrir estas necesidades, sin que impacte como un gasto totalmente nuevo en la foto general. Es una forma de darle flexibilidad a un presupuesto que es, por definición, rígido. Y hablando del ANSES, el decreto también le asigna más fondos para las jubilaciones y acá se conecta con el otro gran tema, la nueva fórmula de movilidad. El texto es muy crítico con la fórmula anterior. Dice que generaba un gran desfasaje con la inflación. Es que ahí está el nudo del problema que este decreto intenta resolver. La fórmula anterior ajustaba con rezago, y con una inflación alta, los jubilados perdieran poder de compra constantemente. Por eso el propio texto admite que tuvieron que dar bonos extraordinarios casi todos los meses. Fíjate, entre enero de 2024 y noviembre de 2025. La nueva fórmula, que se implementó por decreto, ató los saberes a la inflación mensual del INDEC a partir de julio de 2024. El beneficio parece claro. El poder de compra se protege mes a mes. Pero, ¿cuál es el riesgo de este sistema? ¿No crea una indexación casi automática de una parte enorme del gasto público que puede ser difícil de sostener? Esa es la tensión fundamental. Por un lado, se le da previsibilidad y justicia al jubilado. Su haber no se licúa. Por otro, el Estado pierde una de sus variables de ajuste. Si la inflación sigue alta, el gasto previsional sube automáticamente y eso presiona sobre las cuentas públicas. Este aumento de presupuesto que vemos en el decreto es la primera consecuencia directa de esa decisión. Se necesita más plata para cumplir con la nueva regla. Ahora, acá es donde la cosa se pone realmente interesante, porque este decreto no solo suma gastos, también autoriza al Ministerio de Economía a modificar, transformar, disolver o liquidar un fondo específico, el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino, el Fondesgas. ¿Qué leemos detrás de esto? Esto es más que un simple reordenamiento administrativo. La justificación que da el decreto es evaluar el instrumento idóneo para canalizar el financiamiento de obras de gas. Pero lo que esto realmente señala es un posible cambio de filosofía. ¿En qué sentido? El Fondesgas era un fondo fiduciario estatal, un mecanismo para que el Estado lidere y financie estas obras gigantescas. Disolverlo abre la puerta a otros modelos, asociaciones público-privadas, financiamiento de mercado, concesiones. La pregunta de fondo que se está haciendo el gobierno es, ¿el Estado debe seguir siendo el motor principal de estas inversiones millonarias o debe pasar a ser un regulador?
un facilitador para que lo hagan los primados. Es un cambio de paradigma total. Y esa idea de reorganizar y simplificar parece ser como el hilo conductor en otras áreas. Vemos un paquete de disposiciones de la DNRPA, la Dirección de Registros del Automotor, que avanzan a toda máquina con la digitalización. Totalmente. Cualquiera que haya tenido que vender un auto sabe que el papeleo es una pesadilla. Formularios, sellos, visitas a distintas oficinas. La idea de un registro único virtual y un sistema centralizado para hacer todo online parece ciencia ficción, pero es hacia donde apuntan, ¿eh? Buscan interconectar bases de datos para que los controles, como saber si un auto tiene multas o una prenda, sean automáticos y no dependan de que un gestor revise papeles. Y crean algo llamado Ventanilla Única de Pago Registral Automotor, VUPRA. La idea de pagar todo en un solo lugar suena genial. Simplifica la vida del ciudadano, sin duda. Pero hay un detalle clave en la letra chica. A ver. La norma dice que los costos de implementación y mantenimiento de esta plataforma corren por cuenta de las provincias y municipios que adhieran. Ahí quería llegar. Suena muy bien en la teoría, pero ¿no existe el riesgo de que esto cree una brecha digital? Provincias con más recursos podrían implementarlo rápido, mientras que otras quedarían rezagadas, y te genere un sistema de primera y de segunda para algo tan básico como registrar un auto. Es un riesgo real y un desafío clásico del federalismo argentino, ¿no? La nación centraliza y moderniza la plataforma, pero traslada el costo de la implementación. Podría llevar a una modernización desigual. Va a ser crucial ver qué incentivos o ayudas se ofrezcan para que la adhesión sea universal y no profundice las diferencias que ya existen entre jurisdicciones. Y la reorganización no se queda en los trámites. Hay una resolución que directamente disuelve un organismo, el Servicio Argentino de Calibración y Medición, el SAC. Claro, y la lógica es muy clara. La resolución del INTI, el Instituto de Tecnología Industrial, dice que las funciones del SAC se superponían con las del Organismo Argentino de Acreditación. Había duplicidad. Exacto. Entonces, en el marco de la política de desregulación y simplificación, se opta por consolidar todo en un solo ente. En la práctica, esto significa que el INTI va a rescindir los convenios con los laboratorios privados que formaban parte de su red, dándoles un preaviso de 30 días. Es una señal de que se está revisando la estructura del Estado para eliminar lo que consideran duplicidades. Bueno, saltemos de la macro y la burocracia a algo que termina nuestra mesa. El Código Alimentario Argentino tiene un montón de incorporaciones nuevas y muy específicas. Aceite de palma virgen, aguaribay, nuez pecan y hasta sus derivados, como la harina y el aceite. Esto nos muestra el detrás de escena de lo que podemos comprar en el súper. Cada una de estas incorporaciones es el final de un camino largo que generalmente empieza con una empresa o una cámara de productores. Claro, no es que a alguien se le ocurrió de repente. No, para nada. La Cámara Argentina de Productores de Pecan, por ejemplo, pidió explícitamente que se redefiniera la nuez pecan y se incluyeran sus subproductos. Me llama la atención lo de las hojas de olivo, que se incorporan como hierbas para infusiones. ¿Esto qué significa? Que un productor de La Rioja, por ejemplo, ahora puede empezar a embolsar y vender hojas de olivo para té. ¿Cómo es ese pasaje de ser una planta a un producto oficial? Exactamente, esa es la clave. Al ingresar al Código Alimentario, la hoja de olivo deja de ser simplemente una parte de un árbol y se convierte en un producto. Un producto con identidad legal y con estándares definidos. Esto implica que se establecen criterios de calidad, de pureza, qué se puede y qué no se puede hacer con ella. Para ese productor es una puerta que se abre a un mercado formal masivo. Le da seguridad a él para producir y al consumidor para comprarlo sabiendo que está regulado. Es la burocracia legitimando un nuevo nicho de mercado. Y esta idea de poner reglas claras no se limita a la comida. También la vemos en un ámbito totalmente distinto pero que genera debates intensos. Derechos de autor y música en vivo. Hay 2 resoluciones del Ministerio de Justicia. Sí, y abordan problemas muy prácticos. Una, la 1134, resuelve un vacío legal. ¿Qué pasa si en una provincia no hay mediadores especializados en temas de salud para resolver un conflicto? La solución es simple y lógica. Se crea un régimen transitorio que permite sortear un mediador en la jurisdicción más cercana que sí los tenga. Es el Estado adaptándose para que un servicio no se interrumpa. Y la otra, la 1135,
Le pone un tope a lo que cobran las sociedades de gestión colectiva como SADAIC o ADI-CAPIF por la música. Para shows en vivo no pueden cobrar más del 10% de la recaudación. Este es un punto de tensión histórica. Los productores de espectáculos se quejan de que los aranceles son muy altos. Que desincentivan. Claro, que desincentivan organizar eventos. Mientras que las entidades defienden que es la justa remuneración para los creadores. Lo que hace esta resolución es fijar un límite claro, predecible. No dice cuánto debe cobrar cada una, pero sí que la suma de todas no puede exceder ese 10%. Y lo mismo hace para la radio y la TV, atando el arancel a un porcentaje de la pauta publicitaria. Es un intento de arbitraje del Estado en una disputa entre privados. Y les da 60 días para renegociar sus contratos. Es una intervención bastante directa, ¿eh? Muy directa. Obliga a las partes a sentarse y adecuar sus acuerdos a este nuevo techo. El Estado no se mete en el contrato individual, pero sí define el marco general dentro del cual se puede negociar. Y más allá de estos grandes decretos y resoluciones, los avisos diarios del boletín pintan un cuadro fascinante, casi contradictorio de la economía. Por un lado, vemos las víctimas, como la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. o el concurso preventivo de Urbano Express Argentina. Son el eco de las dificultades económicas, ¿no? El final del camino para algunas empresas. Y al mismo tiempo, en la sección de aduanas, ves el pulso del control estatal. La aduana de Iguazú subastando mercadería incautada, o las de Concordia y Formosa intimando a gente por secuestros que van desde ropa hasta miles de paquetes de cigarrillos. El Estado ejerciendo su poder de policía. Tal cual. Pero en la misma página ves el otro lado de la moneda. Decenas de nuevas sociedades creándose, constructoras, gastronómicas, de salud y muchísimas sociedades por acciones simplificadas, las SAS, que son vehículos legales muy ágiles. Y con objetos sociales increíblemente amplios. Una misma SAS se constituye para actividad agropecuaria, desarrollo de software y exportación. Esta flexibilidad muestra un dinamismo emprendedor que busca adaptarse rápido. Entonces, en un solo día tenés el cuadro completo. Empresas que mueren, el Estado controlando el comercio ilegal y un torrente de nuevas empresas que nacen con una agilidad impresionante. Es la destrucción creativa en tiempo real. Tal cual. Entonces, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas de un solo día, ¿qué imagen final nos queda? Por un lado, una macroeconomía que se maneja con parches, con un presupuesto obsoleto, que necesita decretos constantes para no divorciarse de la realidad. Exacto. Y por otro lado, en un nivel más micro, una maquinaria administrativa que no se detiene. Avanza con una agenda propia de modernización, de digitalización, que parece ir por un carril separado. Vemos al Estado en todas sus facetas, como un gigante lento y atado en lo presupuestario, pero a la vez como un regulador ágil que incorpora la harina de pecan al código, un modernizador que digitaliza trámites y un árbitro que interviene en disputas. Es una esquizofrenia fascinante. La alta política trabada mientras la administración sigue funcionando casi por inercia. Y eso nos deja con una pregunta de fondo para reflexionar. Estamos viendo cómo la capacidad técnica y, la inercia de la burocracia estatal pueden sostener la operación e incluso la modernización del día a día, aun cuando los grandes acuerdos políticos, como una ley de presupuesto, no existen. La gran pregunta ¿es esto sostenible a largo plazo? ¿O esta tensión entre una superestructura política estancada y una maquinaria administrativa que avanza por su cuenta inevitablemente llegará a un punto de quiebre?